tienes unos minutitos, creo que 2, para que compartas, etiquetes. Sí, exactamente 2 minutos, mientras yo hago a Angie anfitriona. Ya estás, Angie. Mientras tú ve etiquetando, ve compartiendo, estamos en Facebook, Pamela Invitadera. Al final va a quedar grabada en mi canal YouTube, Pamela Ibarra. Siempre que escuchamos a Angie, una de las preguntas más frecuentes es, ¿se quedó grabado? ¿La grabaste? ¿En dónde está? ¿Me la compartes? Entonces, hey, a los que se van conectando, se queda grabado. Lo vas a poder seguir compartiendo tantas veces quieras. La salud es el nuevo patrimonio. Así que hay que compartir salud y va a estar en Facebook, Pamela Invitadera, estamos en vivo ahorita en Facebook, ahí se queda. Y al finalizar la subo a YouTube, la subo a mi canal YouTube, Pamela Ibarra. Espero que ahorita que ya estás en Facebook checando, que dices, a ver, déjame ver dónde. Espero que etiquetes, espero que compartas, que agarres la liga de Facebook, la pongas en tus listas de distribución, la pongas en tus grupos, en tu página, porque de verdad que cuando hay algo bueno, hay que compartirlo. Ahorita en la mañana estuve compartiendo en todos los grupos, desde este grupo con el equipo de Global de Nutrición, ahí lo puse en recetas y testimonios, lo puse en Líderes de Corazón, lo puse en Reto Wellness Club, lo puse en todas partes, de verdad que eh, haz lo mismo, no te lo quedes y agarra la liga, acuérdate que puedes entrar a Facebook, copy link y esa misma liga la pones en listas de distribución y en grupos, porque hay gente que te dice, por Zoom no puedo, estoy en la escuela, estoy trabajando, no está transmitiéndose en Facebook. Entonces, hay que decirle a las personas, claro, aquí está, claro, aquí está. Bueno, pues, ya son las 9, Angie, listo. Gracias, Angie. Gracias a ti, Pame. Es un gusto estar aquí con ustedes, conectados como todos los miércoles. Me da gusto verlos ya aquí listos para aprender sobre un nuevo tema. Entonces, ya hicimos el recorrido a través de todo lo que son nuestros suplementos, todos y cada uno ya los vimos. También ya hicimos el recorrido acerca de qué es lo mejor para nuestro cuerpo en cuanto a alimentación. Y hoy vamos a comenzar ya el viaje a través de los padecimientos más frecuentes, los crónico-degenerativos e autoinmunes, ¿no? Entonces, antes de empezar con este ciclo, quiero yo hacer un comentario o una aclaración. Toda la información que yo manejo en cuanto a enfermedades crónicas y crónico-degenerativas metabólicas están explicadas desde la perspectiva de la medicina funcional y obviamente desde el funcionamiento del metabolismo de nuestro cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre esta medicina funcional y la medicina convencional? La medicina convencional lo que hace es abordar síntomas. Nos dan medicamentos para que se nos quiten los síntomas. La medicina funcional lo que hace es buscar el origen del padecimiento y empezarlo a tratar desde lo que lo origina, obviamente con la intención de sanarnos. Entonces, quizá van a escuchar cosas un poco diferentes a las que un médico les pueda decir y es simplemente porque tenemos perspectivas de abordaje diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora sí a comenzar con este tema de tiroides enferma y básicamente vamos a explicar cómo es el funcionamiento de nuestra tiroides para que nos quede más claro esta parte de qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo y cómo podemos tomar el control sobre eso.
Pues vamos a empezar recordando qué es la tiroides. Y nuestra tiroides es nuestra glándula que está localizada en el cuello y básicamente en ella se llevan a cabo el control de la mayoría de las funciones metabólicas de nuestro organismo. La tiroides es la administradora de nuestro cuerpo. Si vamos a considerarnos como una empresa, entonces la tiroides es la administradora, ¿no? Vamos a ponerlo desde esa perspectiva. Y el metabolismo, a mí me gusta dar el concepto de esto porque hay mucha confusión acerca del metabolismo, ¿no? Porque luego nos dicen, tienes un metabolismo lento, tienes un metabolismo rápido, acelerado, inactivo, en fin. Entonces, hay que tener bien claro que el metabolismo es la capacidad que tiene nuestro cuerpo para poder utilizar de manera correcta el oxígeno y a partir de esto empezar a generar energía. Independientemente de la ruta que se utilice, esto es la única finalidad del metabolismo. Entonces, que te digan que tu metabolismo está inactivo y demás, no es un concepto correcto. ¿Por qué? Porque aunque tú estés dormido, tu metabolismo está trabajando porque sigues respirando. Entonces, es bien importante que tengamos claro que el metabolismo únicamente tiene la meta de conseguir energía y utilizar adecuadamente el oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, quitémonos esa idea de si nuestro metabolismo es lento o es rápido, porque no es tan sencillo el asunto, ¿sí? No es como decir estoy estreñido o no estoy estreñido, estoy flaco, estoy gordo. El metabolismo es mucho más complejo y únicamente busca utilizar oxígeno y busca obtener o darnos energía, ¿sí? Entonces, básicamente, esto nos va a ayudar a entender cómo es la función de nuestra hormona tiroidea y cuáles son los mecanismos que requieren que éste esté trabajando correctamente, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la relación de la hormona tiroidea con nuestro metabolismo? Hay múltiples funciones para que vean la importancia que tiene esta glándula y esta hormona en nuestro cuerpo. Es porque simple y sencillamente tiene inferencia en el metabolismo de nuestra glucosa, en el metabolismo obviamente de la insulina, en la formación de las hormonas sexuales como los estrógenos, la testosterona, en la regulación de la hormona del estrés. El cortisol tiene mucho que ver en el proceso tiroideo con nuestra temperatura corporal. Simplemente el que podamos mantener nuestra temperatura corporal tiene que ver con la tiroides. Si nuestra tiroides está fallando, vamos a tener frío, vamos a tener calor. ¿Sí? Bien. Ahora, continuando con esta idea de que somos una fábrica, ¿no? Toda fábrica que está encargada de producir sustancias en nuestro cuerpo, por ejemplo, va a requerir de 3 formas para poder llevar a cabo estos procesos, de 3 cosas. Lo primero es la materia prima, ¿sí? Necesitamos todo aquello necesario, en este caso, para estimular a nuestra tiroides, para hacer que ésta esté funcionando correctamente e incluso para no poder desarrollar ciertas enfermedades autoinmunes ante esta, ¿no? Y muy importante también reducir el nivel de estrés. ¿Para qué? Para que evitemos la presencia de obstáculos o inhibidores dentro del proceso de nuestra fábrica, ¿sí? Segundo, perdón, era la materia prima. Tercera, no tener estos obstáculos en la producción. ¿Como cuál? Como podría ser el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés y cuando este está presente, se activa el sistema nervioso central simpático y con él muchos otros procesos, pero detenemos al parasimpático. Entonces, es bien importante tener bien controlado el estrés para que no podamos interferir con el funcionamiento correcto de nuestra tiroides, ¿sí? Bien, vamos a hacer un breve recorrido en explicar cómo es que funciona nuestro tiroides. Entonces, para esto necesitamos hablar un poquito de este eje, que es el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Todo se da en este eje. Así que vamos a suponer que el hipotálamo es el CEO de la empresa.
Después, la hipófisis va a jugar el papel del gerente de la empresa y la tiroides va a ser el empleado de la empresa. El hipotálamo, que es el director, el presidente de la empresa, le va a decir a la hipófisis a través de la hormona reguladora de tiroides que es necesario que se produzca la hormona tiroidea. Y entonces el gerente va y le dice al empleado, tienes que producir hormona tiroidea, y lo hace generando esta hormona que es la hormona estimulante de la tiroides, la famosa TSH. Y entonces el empleado registra esta orden de la TSH y va a producir dos hormonas, ¿sí? La T4 y la T3. La T3, ambas son hormonas tiroideas, pero la T3 es la parte activa, es la versión activa de esta hormona, mientras que la T4 es la parte inactiva de la hormona. Y ya que está secretándose entonces esta hormona tiroidea, ¿qué va a suceder? Pues en todas y cada una de los trillones de células por los que estamos conformados, va a existir un receptor específico en la membrana para esta hormona tiroidea. Y esto llega al núcleo de nuestras células y es donde se llevan a cabo las órdenes para llevarse a cabo ciertas funciones metabólicas, ¿sí? Entonces la T3 pues tiene inferencia en todas y cada una de las células que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, de esta manera la T3 es la tiroides es la administradora de nuestro organismo. La tiroides sabe perfectamente cuánta energía producimos, cuánta energía de esa que producimos utilizamos y cómo la utilizamos. Ella tiene el control perfecto de lo que estamos haciendo con la producción y la energía en nuestro cuerpo. Bien, si estas hormonas tiroideas T3 y T4 están bien, entonces la estimulante de tiroides, que es la TSH, también va a estar bien. Si hay un error en la producción de esta T4 y esta T3, entonces va a haber una falla en la TSH y puede ser una falla hacia arriba o hacia abajo. Vamos a ver los rangos. El rango normal de esta hormona estimulante de tiroides, que es la TSH, debe de estar en el 2.5. Si tenemos nuestro rango de TSH ahí, significa que nuestra administradora está funcionando perfectamente. Pero, ¿qué es lo que va a pasar si esta hormona empieza a disminuir? Empieza a irse hacia abajo, que es lo que se conoce como el hipotiroidismo. Cuando esta hormona se empieza a ir hacia abajo, ¿qué va a suceder? Pues el hipotálamo, el director de la empresa, le va a decir al gerente, oye, estamos teniendo una falla, tiene que producirse la hormona tiroidea. Y entonces la gerente, que es la hipófisis, va a elevarle la voz al empleado y le va a decir, oye, tienes que ponerte a trabajar, tienes que producir la TSA, la hormona tiroidea. ¿Y cuál es la manera de la hipófisis de elevar la voz? Elevando la secreción de esta hormona TSH. Por lo tanto, es una señal de hipotiroidismo cuando el valor de la TSH está en 5 o arriba de 5. ¿Sí? ¿Qué pasa en la parte contraria? Cuando hay mucha secreción de la hormona tiroidea. El CEO le dice al gerente, oye, párale a la producción, tenemos demasiada hormona tiroidea, esto no puede estar así. Esto es cuando se tiene hipertiroidismo. Y entonces lo que va a hacer el gerente es decir, tengo que bajarle la voz al empleado para que entienda que ya no hay que producir más hormona tiroidea. Y entonces los niveles de TSH empiezan a disminuir para que entonces la tiroides tenga la señal de que no es necesario producir tanta hormona tiroidea.
y es cuando los valores de TSH están por debajo de 0.5. De 0.5 hacia abajo significa que tenemos un problema de hipertiroidismo, es decir, que estamos generando demasiada hormona tiroidea. Entonces, así es como se lee o se interpreta el análisis que tú vas y te haces en cualquier laboratorio para medir los niveles tiroideos. ¿Sí? Bien. Ahora, si ya tenemos hipotiroidismo, ¿qué vamos a sentir en nuestro cuerpo? ¿Cuáles son los síntomas del hipotiroidismo? Bien, vamos a empezar a tener aumento de peso, se nos va a empezar a engrosar la voz, vamos a tener una importante caída del cabello. Como les dije que se regula la temperatura, pues vamos a tener mucho frío, vamos a comenzar a tener intolerancias a ciertos alimentos, vamos a querer estar dormidos todo el tiempo, vamos a estar muy cansados, muy desanimados, todo nos va a dar pereza. Mientras que los síntomas del opuesto, que es el hipertiroidismo, pues va a ser tal cual, diferente. Vamos a estar muy acelerados. Nos va a costar trabajo quedarnos dormidos, conciliar bien el sueño y dormir bien. No vamos a llegar a tener un sueño reparador. Vamos a estar todo el tiempo en sistema de alerta, porque al no tener este sueño reparador, es señal de que el sistema nervioso simpático está activo y en él no hay forma de que se den procesos de reparación en nuestro cuerpo. Vamos a tener sudores, vamos a sentirnos agitados, vamos a sentir esa sensación de tener calor e incluso en algunas personas se manifiesta con que se ven los ojos saltones. ¿Sí? Estos son síntomas tanto del hipotiroidismo como del hipertiroidismo. Ahora, ¿qué factores afectan al funcionamiento de nuestra tiroides? Porque si recuerdan la estadística que les he dado en las pláticas anteriores, el 80% de las enfermedades crónico y crónico-degenerativas son autoinfligidos. Nosotros nos los ocasionamos. ¿Y qué cosas de nuestro estilo de vida van a afectar a la tiroides? Bien, voy a mencionarles el primero, que es la autoinmunidad. El segundo, los vacíos nutricionales. El tercero es el estrés. El cuarto es el tener infecciones crónicas, es decir, todo el tiempo. Y el quinto es la permeabilidad intestinal. Estos cinco cosas o factores tienen mucho que ver en que nuestra tiroides empiece a mal funcionar. Y vamos a ver cada uno de ellos brevemente para que entiendan qué es lo que estamos haciéndole a nuestra tiroides. La parte de la autoinmunidad. ¿Qué significa esto de autoinmunidad? Bueno, básicamente es cuando nuestro propio sistema inmune nos empieza a atacar. El médico dice, tu sistema inmune se volvió loco y te está atacando tu tiroides. Es algo idiopático. Cuando a ti un médico te diga que tienes una enfermedad idiopática, significa que no tiene la más mínima idea de qué es lo que lo ocasiona. Eso significa el término idiopático. ¿Quién sabe qué lo produce? Pero lo tienes. Y como no se sabe qué lo produce, pues evidentemente no saben cómo abordar el problema. Y en realidad no es que el sistema inmune se haya vuelto loco. Aquí lo que sucede es que existen ciertos procesos que vamos a ver con los otros 4 factores restantes. Vas a entender por qué de repente empezamos a tener una enfermedad autoinmune, porque no es una falla del todo del sistema inmune. El sistema inmune está llevando a cabo su función como la debe de hacer. Pero cuando lleguemos al punto 5, te voy a retomar el proceso para explicarte por qué se da la autoinmunidad, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedes tú verificar si tu problema de tiroides es por una cuestión de autoinmunidad? Pues hay diferentes pruebas de laboratorio. La más importante es esta, la prueba de anticuerpos TPO. Así la pides en el laboratorio. Y esta te dice que si se trata o no
de la enfermedad de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune. Aunque hay otras cuestiones, también serían los anticuerpos del citomegalovirus o los anticuerpos del virus Epstein-Barr, y con cualquiera de esos puedes llegar a un problema de autoinmunidad. Y lo vamos a explicar cuando lleguemos al punto número 5. Punto número 2. Bueno, Vacíos nutricionales. Los vacíos nutricionales causan importantes problemas. ¿Por qué? Porque estamos quitándole la materia prima al proceso de la fábrica. Y si no hay materia prima, los procesos no se pueden dar correctamente. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos vacíos nutricionales? Pues vamos a afectar directamente la producción de la TSH y obviamente de las hormonas tiroideas, específicamente si tenemos deficiencias o excesos en la cantidad de proteínas, deficiencias o exceso en la cantidad del magnesio, igualmente deficiencia o exceso en las vitaminas B12, en el zinc, y bueno, no solo es la B12, sino también el resto de las del complejo B, la B6, la B2 y la B3. El desequilibrio en todos estos nutrientes causa el mal funcionamiento de nuestra tiroides. ¿Sí? Bien. ¿Qué ayuda o interfiere en el proceso de la T4, la hormona tiroidea en su forma inactiva? Básicamente, nuestro consumo de yodo, de vitamina B2, de vitamina C, son los que interfieren con la correcta o no producción de la T4. Y la T3 va a depender del selenio, del zinc, de la vitamina D y de la vitamina A. Deficiencias en estos nutrientes o micronutrientes nos van a llevar a un mal proceso de elaboración de T4, que es la inactiva, y de la T3, que es la forma activa. Aunque hay otros factores adicionales que afectan a ambas, como lo son situaciones de estrés, ya sea físico, accidentes, traumas emocionales, en fin. Tener dietas con baja cantidad de kilocalorías. La gente, por querer bajar de peso, se somete a regímenes que son bastante bajos en kilocalorías. Hay personas que de repente se están echando 500 calorías al día, cuando su metabolismo basal es de 1200. Entonces le estás dando al cuerpo menos de la mitad de lo que necesita para llevar a cabo sus funciones vitales. Olvídate, si haces ejercicio, el requerimiento es aún mayor, ¿no? Entonces, tener bajas dietas de calorías muy bajas, perdón, conteo calórico muy bajo, también va a afectar a nuestro funcionamiento de la tiroides. El estar expuestos a toxinas. Toxinas pueden ser aéreas, sí, pero también acuérdense que todo lo que nosotros usamos ingresa en nuestro cuerpo. Todo aquello que nosotros necesitamos, por ejemplo, para nuestras rutinas de higiene, el meternos a bañar, el shampoo, el enjuague, el jabón, la crema que nos ponemos después de bañarnos, el desodorante, todo, absolutamente todo aquello que tiene contacto con nuestra piel, cuero cabelludo, lo demás, tarda de 10 a 15 segundos en estar circulando en nuestro cuerpo. Y entonces, si tú no cuidas la calidad de tus productos, pues todos los ingredientes de estos productos están circulando en tu sangre y van a causar toxicidad, ¿sí? Todo esto puede interferir con los procesos de nuestra tiroides. El uso de algunos medicamentos también puede afectar el funcionamiento tiroideo. Hacer exceso de ejercicio, porque hacer el ejercicio en exceso causa estrés físico y el estrés genera cortisol y el cortisol inhibe este ciclo del hipotálamo, hipófisis, tiroides, ¿sí? Y el tener un mal funcionamiento del hígado también puede causar
problemas en la formación de estas hormonas T4 y T3. Ahora, la T4 pasa por una ruta metabólica para formar o convertirse en T3, pero si esta T4 falla, entonces no se llega a la T3 normal, no llegamos a la versión activa de la hormona tiroidea. Y entonces, en vez de formarse una T3, se forma una T3 reversa. Y esa también es inactiva. Y por lo tanto, pues es como si no estuviéramos generando la hormona tiroidea. ¿Sí? No sirve, no funciona. ¿Por qué? Porque la T3 reversa es también inactiva. Todo este proceso se puede ver interrumpido por la secreción de algo tan cotidiano para nosotros, que es el cortisol. El cortisol interrumpe todo este ciclo entre el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, y eso puede empezar a generar problemas en nuestro cuerpo. Y además, como también tiene que ver algo ese eje con hipotálamo, hipófisis, suprarrenales, empezamos a tener una producción mayor de estrógenos. Y eso va a empezar a afectar a nuestra tiroides directamente. ¿Sí? Entonces es bien importante y de aquí sale el tercer punto, que es el estrés. Y básicamente el estrés, ya llegaremos a esa charla, es de las charlas que más me gustan, lo del estrés. El estrés está completamente en nuestra mente. Nosotros somos quienes generamos el estrés, ¿sí? Y si no importa si el estrés sea físico o químico o tóxico o emocional o nutricional o causado por una infección, no importa. Todo el estrés está regulado por la presencia de esta hormona llamada cortisol y el exceso de cortisol causa las interrupciones en estos ciclos, en estos ejes y altera todos los procesos. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son estos tipos de estrés o qué es lo que va a empezar a pasar? Perdón, ¿qué es lo que vamos a empezar a experimentar con este estrés? Pues vamos a empezar a tener insomnio, vamos a tener pérdida de líbido, vamos a empezar a tener múltiples problemas gástricos, vamos a tener problemas de halitosis o mal aliento desde que viene desde nuestra parte interna y evidentemente pues afectamos de manera importante a nuestra tiroides. La producción de la hormona tiroidea se ve afectada directamente por la presencia del cortisol. Número 4. Vamos a las infecciones crónicas. Las infecciones crónicas son bien difíciles de detectar. ¿Por qué? Porque nos habituamos a ellas. Son infecciones que tenemos todo el tiempo y caemos en el error de normalizarlas, ¿sí? A lo mejor yo puedo decir, ay, como que mi orina casi siempre sale medio turbia, ¿no? No se ve cristalinita, no se ve transparentosa. Se ve así como si tuviera tierrita o cosas así muy turbia, opaca. Y bueno, pues es normal, porque como siempre lo hago así, pues es normal y no es normal, ¿sí? Tiene que tener un aspecto, un aroma y un color específico, la orina normal. Entonces, yo puedo estar teniendo una infección de vías urinarias de manera constante, que como la tengo siempre, ya me habitué a ella y dejo de atenderla. O igualmente, si de repente observo que tengo un flujo amarillito, ¿no? Oloroso, eso es una infección, es un proceso de infección. Y la gente, como lo tiene siempre, pues no lo pela, ¿no? También hay características específicas para que un flujo se considere saludable o no, ¿no? No tiene que ser amarillo de entrada, tiene que ser blanquito, no tiene que tener ningún aroma y en cierto periodo del ciclo tiene que ser incluso transparente y elástico. Entonces, dependiendo las características de lo que vamos teniendo, vamos teniendo estas infecciones crónicas que desatendemos porque las normalizamos. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Bueno, perdón, me equivoqué de botón. Cuando tenemos una infección crónica, nuestro sistema inmune está vuelto loco, porque obviamente
de manera continua. Todos los días, todo el tiempo tiene que estar trabajando y trabajando en quitarnos esa infección que no le ayudamos, porque una infección de vías urinarias cuando es ligera, simplemente con tomar la cantidad de agua correcta la podemos erradicar. El tratamiento se requiere cuando ya es un poco más compleja la infección, pero con tener un buen nivel de hidratación tú puedes tener controlada cualquier tipo de infección crónica. Pero no lo hacemos, no bebemos esa cantidad de agua correcta y entonces tenemos continuamente esta infección. Y tengo ocupado a mi sistema inmunológico. No está atento para cualquier otra situación que requiera su atención, porque continuamente tiene que estar cubriéndose frente. ¿Cuáles son, perdón, y qué va a suceder? A la larga, tener estas infecciones crónicas van a causar daños en algún otro órgano de nuestro sistema, de nuestro cuerpo. Y podemos empezar a tener problemas de lupus, de artritis reumatoide, vamos a empezar a incrementar el peso e incluso vamos a poder estar desarrollando algún tipo de cáncer y, por supuesto, pues afectar a nuestra tiroides. O sea, puede pasarnos cualquiera de estas cosas u otras. Yo menciono ahorita las más importantes, pero la lista sigue, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de infecciones son estas crónicas? Pues las que les mencioné, por ejemplo, ¿no? Hay unas que están causadas por este virus del Epstein-Barr. Este virus Epstein-Barr afecta directamente al eje hipotálamo hipófisis tiroides. Después vamos a tener las infecciones frecuentes y recurrentes, las de vías urinarias, las vaginales, pues causan este tipo de problemas. Tener una mala flora intestinal también nos causa problemas con nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque el desequilibrio nos lleva o es igual a la infección. Acuérdense que el 70% del sistema inmunológico está en el intestino. Eso lo vimos cuando platicamos de nuestros probióticos. Y si tenemos mal intestino, tenemos mala flora intestinal. Y básicamente, pues tenemos que cuidar a nuestro órgano linfoide más grande para que tengamos un buen sistema inmunológico. Si no, nuestras defensas van a estar bastante caídas y mal. ¿Qué cosas pueden alterar a nuestra flora intestinal? Bueno, si tú naciste por cesárea, tienes que trabajar tu flora intestinal de entrada, porque cuando pasa el bebé por el canal de parto, arrastra la flora de la mamá y eso comienza o es la base de nuestra flora intestinal. Si nosotros nacimos por cesárea, tenemos que compensar eso que no tuvimos, ¿sí? También el uso de antibióticos sin el uso correctivo de la flora, es decir, sí o sí, siempre que tomes un tratamiento con antibióticos, con medicamento, tienes que reponer la flora intestinal, porque el antibiótico sí te va a quitar una infección, pero no se lleva solo a las bacterias malas, se lleva también a las buenas. Y por lo tanto requieres repoblar tu flora intestinal porque un antibiótico barre con ellas, ¿sí? Tener mala acidez en nuestro estómago afecta a nuestro sistema inmunológico. Si el pH del estómago no es el correcto, que debe de ser entre 1 y 2 del pH, es decir, la escala más ácida del estómago, esto cuando veamos gastritis, lo voy a explicar más a detalle, pero es bien importante que la acidez de nuestro estómago esté en este pH, 1 y 2. Si ese pH no está ahí, entonces nuestra flora intestinal va a tener un ambiente hostil para generarse y entonces no va a poder estar colonizando bien todo nuestro sistema digestivo o nuestro intestino. Entonces hay que cuidar mucho la acidez del estómago y también el usar jabones antibacteriales, los gelecitos estos de alcohol, todo eso también mata nuestra flora intestinal. ¿Sí? Acuérdese, todo entra por nuestra piel y todo eso va, si nosotros estamos metiéndonos un antibacterial o nos estamos untando o lavando las manos con un antibacterial, ese antibacterial llega a matar nuestra flora intestinal. Y vamos a ver el punto número 5, que es la permeabilidad intestinal. Aquí tenemos un fragmento
de cómo se ve la pared del intestino. Y esto que están aquí como torrecitas se conocen como vellosidades. Y todos los puntitos que están ahí, todas estas células, están cubiertas de otros como pelitos que se conocen como microvellosidades. Esas microvellosidades son las que llevan a cabo los procesos de decir qué cosas que están circulando por ahí después de la digestión pueden pasar a mi cuerpo y cuáles no. Es una barrera y es sumamente selectiva, ¿sí? Cuando lo que comemos llega al intestino, ya llega desglosado, ya llega todo desbaratado, ya llegan las glucosas, ya no llegan los carbohidratos completos, ya están separados en las moléculas mínimas, las proteínas ya pasan en aminoácidos, ¿sí? Las grasas también ya llegan todas separadas, porque el intestino es como un niño chiquito al que hay que darle todo partidito para que se lo pueda comer. Si llegan proteínas completas al intestino, este refunfuña y por eso empezamos a llenarnos de gases y demás, porque nuestro proceso de digestión no se llevó a cabo y el intestino dice, oye, no, espérate, a mí me tienes que mandar todo desdoblado, si no, yo no puedo trabajar con eso. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando tenemos la permeabilidad intestinal? Bueno, pues de aquí tenemos lo que sería la pared del intestino con sus microvellosidades y el torrente sanguíneo. Estos son los vasos y aquí va a estar circulando lo que ya comimos. Entonces, cuando se ha detectado por estas microvellosidades, seleccionan, abren espacios o canales para que los nutrientes lleguen al interior de nuestro torrente sanguíneo y sean repartidos a nuestras células. Cuando nosotros tenemos permeabilidad intestinal, estas células enterocíticas se van a empezar a inflamar e incluso se van a empezar a reventar, se van a empezar a morir. ¿Y qué es lo que sucede? Pues nos quedan agujeros en donde antes había un enterocito, ya no hay nada. Y literalmente estamos causando agujeros a la pared de nuestro intestino. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ya el intestino pierde esa capacidad de ser selectivo. Y cualquier cosa, incluidos virus, bacterias, parásitos, pueden ingresar a nuestro torrente sanguíneo. Esto es el problema de la permeabilidad intestinal. ¿Qué causa permeabilidad intestinal? Hay dos ingredientes que tenemos en nuestra dieta que la causan. Y uno es el gluten y el otro es la caseína. Estas dos son proteínas y esas causan esa inflamación y ese problema en los enterocitos del intestino y es lo que causa que empiece a causarse la permeabilidad intestinal. Retomando este punto con lo de la autoinmunidad, si aquí uno de estos virus es el Epstein-Barr o es un citomegalovirus, ¿qué es lo que va a pasar? Entra el torrente sanguíneo, va a estar por nuestro cuerpo hasta que llega a la tiroides. Y dice, de aquí soy, aquí tengo todo lo que necesito. Y se instala en el interior de la tiroides. Y nuestro sistema inmune, que tiene la maravillosa capacidad de detectar cualquier cosa que no es mía, sabe que hay algo ahí que no es mío y lo identifica perfectamente, pero no tiene la certeza, bueno, no certeza, tiene la certeza de que está el virus ahí, pero no tiene la eficacia puntual de entrar y atacar exclusivamente al virus. Sabe que está albergado ahí y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues ataca todo. Es cuando se empieza a atacar nuestra tiroides. Entonces el sistema, o sea, dense cuenta, es bien importante dejarnos de hacer los idiopáticos. El problema está ahí. Nuestro sistema inmune no se volvió loco. El sistema inmune sabe perfecto que allá adentro hay algo que no es mío y lo tiene que atacar. Y está atacando a la tiroides porque no puede ser certero irse directamente sobre el virus porque sabe que está allá adentro. Entonces ataca todo. ¿Sí? No se volvió loco. Tiene que desaparecer ese virus. Eso es un problema de autoinmunidad. Aquí es como la permeabilidad intestinal nos puede llevar a tener un problema de autoinmunidad. ¿Sí? Bien, ahora si tú quieres revisarte todo esto, las diferentes vías
que yo te mencioné que afectan tu tiroides, ¿qué análisis debes hacer? Bien. Para ver el funcionamiento, obviamente lo principal es la hormona estimulante de tiroides, ver que esté en su 2.5. Tienes que medir, obviamente, la T3 y la T4 libre. Esa es la que hay que medir, la T3 y la T4 libre. En algunos laboratorios, en México es bien raro que lo encuentres, la T3 reversa, porque aquí en México te medimos la T3, pero no sabemos si está en su forma activa o inactiva. Por lo tanto, medir esta T3 reversa es lo ideal, porque así sí podemos saber, contrastando con el resultado de la T3, cuánta de esta es inactiva o si toda es activa. ¿Sí? Es bien importante medirse la vitamina D. Esta se pide como la prueba de vitamina D hidroxi 25. El ideal para mí, yo a mis pacientes le pido que estén en un valor de 50, más o menos, ¿sí? 40, bueno, es aceptable. Los rangos van de 30, empiezan en 30, pero para mí el nivel correcto está entre el 40 y el 50, aún mejor, ¿no? Medirse también la cantidad de vitamina B12, de magnesio, de ácido fólico, obviamente de selenio, zinc, ¿sí? Para saber si puedes tener un vacío nutricional que esté causando el problema de la tiroides, o si queremos revisar autoinmunidad, bueno, pues el antígeno, ¿no? IgG para Epstein-Barr, el IgG para el citomegalovirus, nos puede decir si se trata de o el TPO para el Hashimoto. Esos tres nos pueden decir si el problema que yo tengo en mi tiroides se trata de un problema de autoinmunidad. Y también para ver si hay una falla en el eje hipotálamo hipófisis tiroides, pues revisar nuestros niveles de estrógenos, de progesterona, y para ver si tenemos altos niveles de estrés que estén causando estos problemas, hay que medirnos el cortisol, pero el cortisol debe de pedirse en saliva, no en sangre. El cortisol en sangre no es determinante de tu nivel de estrés. El cortisol en saliva sí lo es, ¿sí? Estos son los análisis de laboratorio que tú puedes hacer. Si ves, si alguien o ya te han estado diciendo que tienes problemas de tiroides o te reflejaste con los síntomas que mencioné, tú puedes acudir a cualquier laboratorio, solicitar estos análisis para que veas si sí es un problema de tiroides y si sí lo tienes, ¿qué es lo que podría estarlo causando? Un vacío nutricional, un estrés, un problema de autoinmunidad. Dependiendo de estos resultados, entonces ya se trabaja la parte para corregir el proceso desde su origen, ¿sí? Bien, ahora, tips de alimentación. ¿Qué sí comer, qué no comer cuando tienes problemas de tiroides? Número 1, saca de tu mesa, tíralo a la basura. No consumas nada, obviamente, que afecte la tiroides, como la soya, las avellanas, los lácteos por la caseína. Los lácteos tienen esta proteína que causa permeabilidad intestinal. ¿Cuáles son otros productos que tienen gluten? La otra proteína que causa permeabilidad intestinal. Trigo, cebada, centeno. Todo esto tiene gluten y el gluten causa permeabilidad intestinal. Entonces, evitar este tipo de alimentos nos va a ayudar a evitar la permeabilidad intestinal y a evitar problemas con nuestra tiroides. ¿Qué sí debemos consumir? Pues evidentemente ya te mencioné cuáles son los nutrientes que necesitamos. Entonces hay que buscar todo aquello que nos dé buenas fuentes de magnesio, zinc, selenio, yodo, hierro, las vitaminas del complejo B, específicamente la 2, la 3, la 6 y la 12, la vitamina D, alimentos que nos den vitamina D, vitamina C, vitamina. Y si tienes un problema de permeabilidad intestinal, la glutamina ayuda a solucionarlo.
El quitarte agentes como em, caseína y gluten, se va a sumar a la parte que le des glutamina para que esos agujeros empiecen a sanar, podamos regenerar nuestras células del intestino y quitemos esta permeabilidad intestinal. Hablando de nutrientes, bien, vamos a convertirlo a alimentos. ¿Qué alimentos me convienen? Pues aquí están todos enlistados. El apio, el jengibre, las espinacas, el aloe vera, el limón, las algas marinas. Las algas marinas son ricas en yodo. Eso es una muy buena fuente de yodo. Tenemos para la cuestión del cortisol, pues podemos utilizar las plantas adaptógenas, las que nos van a reducir estrés, como el ashwagandha, la rodiola, ¿sí? Eso va a estimular, que dejemos de estimular, perdón, el cortisol. ¿Qué evitar para estimular el cortisol? No tomes café, no tomes té, no tomes bebidas energizantes, todas esas estimulan cortisol y lo que queremos es lo opuesto. También es bien importante tener una buena ingesta de probióticos, ¿no? Y nosotros tenemos unos probióticos maravillosos, entonces utilicemos los probióticos para que nuestra flora intestinal esté en óptimas condiciones, porque tener el desequilibrio en la flora intestinal es lo mismo que si tuviéramos inflamación crónica, y eso favorece la permeabilidad intestinal, ¿sí? Y bueno, todo esto nos va a llevar también a tener los problemas tiroideos. Entonces, bueno, pues hasta aquí la información de tiroides. Les agradezco mucho, mucho su atención. Voy a dejar de compartir la pantalla para que nos podamos ver y podamos contestar o pasar ahorita a la parte de las preguntas. Angie, voy a empezar a leer aquí en el Zoom y ahorita me voy al Facebook. Muchísimas Ok. gracias. Ay, aquí dice Lucía. Pregunta, entonces, ¿qué tan recomendable es el ayuno intermitente para evitar descontrolar esta hormona? Es correcto, el ayuno intermitente tiene múltiples beneficios y realmente va a hacer que sean más beneficiosos ciertos procesos. El llegar al punto de la cetosis, que es lo que se causa cuando tenemos el ayuno intermitente, entramos a cetosis, es decir, obligamos o recordamos a nuestro cuerpo a utilizar nuestros almacenes de grasa como fuentes de energía. Eso es lo que sucede con el ayuno intermitente, pero también ayuda a muchos procesos metabólicos, los hace más eficientes. Entonces, no te va a causar ningún problema llevar a cabo el ayuno intermitente, solo no lo hagas mayor al proceso de 16-8, son 16 horas de ayuno con una ventana de alimentación de 8 horas, que no sea mayor el tiempo. Norma García, me dicen que usar envases de plástico para tomar agua o para la comida en microondas también afecta la tiroides. ¿Es correcto? Es correcto, yo les hablé de parte de la toxicidad y eso es una fuente de toxicidad porque el plástico libera ciertas toxinas al agua o a los alimentos, tanto si se enfría como si se calienta. Entonces es correcta la aseveración. Norma García también dice, ¿los vegetarianos podrían estar deficientes de vitamina B12? Es correcto. Ahí esa vitamina en el mundo vegetal no existe. Entonces necesitan, eso lo comenté cuando hablamos del Wellness Pack, se requiere forzosamente de un suplemento para las personas, sobre todo las veganas. Vegetarianos, como no es tan estricto, a veces incluyen algo animal, es medio variado, como el huevo, ¿no? No carnes, pero sí huevo. Entonces ahí puede estar teniendo esa vitamina, pero si no es así, si eres más estricto o incluso vegano, requieres de la suplementación para esa vitamina en específico. Chio dice, ¿recomiendas tomar cuando ya tienes más de 20 años de diagnóstico una hormona natural y dónde se puede adquirir? No, yo no recomiendo ningún tipo de hormonas ni naturales y mucho menos artificiales. Tú puedes encontrar mucha
ayuda hacia la tiroides, hipotiroidismo, con el estilo de vida. Si tú le das a tu organismo toda la materia prima que necesita para llevar a cabo sus funciones, es decir, no tener vacíos nutricionales, tienes una adecuada alimentación, tienes una buena hidratación, tienes un buen manejo del estrés, tienes las horas de sueño que se requiere, entonces todo eso se va a reflejar en tu organismo, porque todo eso va a ayudar a que este eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, hipotálamo, hipófisis, suprarrenales, empiece a funcionar de manera correcta y vas a sentir una buena mejoría en el hipotiroidismo. Yo tengo ya 3 pacientes de hipotiroidismo en el cual hemos logrado dejar la levotiroxina, pero todo es con cambios de vida y tienen que estar bien aplicados, ¿no? Entonces, si tú trabajas esa parte, trabajas tu problema de tiroides. Bien, aquí dice Leti, yo tengo un problema siempre de saliva, siempre tengo mal sabor y diferente saliva, a veces muy líquida, a veces granulenta. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuánta agua tomas? Necesitas saber tu peso y en base a tu peso conocer la cantidad de agua que tomas, verificar punto número 1 que esté correctamente. Y si no, tenemos que hacer la batería de análisis para saber si viene de un problema de tiroides y si no, de un problema gástrico. Cualquiera de las dos puede estar causando ese problema de la salivación. La salivación es bien importante para la digestión. Entonces, sí puede también estarnos hablando de un problema gástrico. De las vitaminas de wellness, ¿cuáles nos ayudan en hipotiroidismo? De las vitaminas de wellness, pues vitaminas solo tenemos el wellness pack, bueno, el multivitamínico. El multivitamínico te va a llenar vacíos nutricionales y si no hay vacíos nutricionales, ya vas de gane en esa parte, ¿sí? Eh, el H&N, yo sé que es para cabello y uñas, pero recuerden lo que platicamos. De manera independiente, esos aminoácidos de la lisina y la cisteína tienen múltiples aplicaciones a nuestro organismo. Entonces, el H&N también te va a ayudar en esta parte de los vacíos nutricionales. Si tienes mucho estrés, por ejemplo, la astaxantina sería correcta. ¿Por qué? Porque la astaxantina nos va a ayudar a regular este proceso que se conoce como redox, que es el de óxido-reducción, que tiene que estar bien equilibrado en nuestro cuerpo. Tenemos que evitar esos procesos de oxidación. Bueno, no evitar, equilibrarlos, ¿no? También tomar exceso de astaxantina, por ejemplo, no es bueno. El proceso de óxido reducción tiene que estar balanceado. No podemos evitarla por completo porque entonces vamos a descompensar otra cosa. Entonces, eso es lo que se me ocurre que te puede ayudar. El multivitamínico, el H&N, la astaxantina, ¿sí? Y dependiendo, hay que identificar el origen, porque yo te digo, si es el estrés, astaxantina te va a ayudar y omega 3 te va a ayudar si fuera por estrés. Si es por vacío nutricional, es el multivitamínico y el H&N. Entonces, es bien importante identificar el origen del padecimiento para saber cómo se va a abordar. ¿Requerimos dosis extra de magnesio o con wellness pack tenemos? Ok. Con Wellness Pack tienes, bueno, con multivitamínico, porque el Wellness Pack, las otras son omegas y astaxantinas. El multivitamínico trae el requerimiento diario de magnesio y el poquito que le pudiese llegar a faltar, lo tienes que tener en tu alimentación. Solamente en casos muy especiales, en el que tengas ya una deficiencia de magnesio ya bien vista en análisis de laboratorio o por otros síntomas que tengas, puede entonces buscarse una fuente extra de magnesio, que puede ser en citrato de magnesio, esa es la más biodisponible, el citrato de magnesio. Es la que más me gusta para estos casos generales, ¿no? Dependiendo, si tienes problemas de diabetes, pues es más bien glicinato de magnesio. O si tienes problemas de adicciones o neuronales, pues ya es otra versión del magnesio. Entonces hay que tener siempre todo bien claro
orígenes para saber cuál es la vía correcta. Hola, buenos días a todas. Yo he subido 8 kilogramos de febrero a el día de hoy. Tomo 50 miligramos de levotiroxina. ¿Qué me puede recomendar? Yo te recomendaría, bueno, uno, Lucy creo es, ¿no? Lucy, yo lo que te recomiendo es cambio de estilos de tus hábitos de estilo de vida saludable, es lo que tienes que tener. Y necesitamos identificar qué es lo que te está causando el problema de tiroides. Y en base a eso, ya trabajar ese punto en específico para que empieces a tener un mayor control sobre tu peso y tu problema tiroideo. Pero el cambio de estilo de vida es clave. Eso te va a ayudar a empezar a echar hacia atrás muchos problemas porque ese estilo de vida que tú hoy día tienes es lo que te llevó a esto. Entonces tienes que empezar por modificarlo para que ese proceso que se dio y te llevó a la enfermedad empiece a ir pasito a pasito otra vez hacia atrás. Aquí en el Facebook, Patti Lozano. Buen día. Mencionaste la caseína. ¿Nos puedes ampliar la información, por favor? Excelente tema. La caseína es la proteína de la leche, por eso está presente en algunos lácteos. En los quesos que son muy añejados, que tienen más proceso, ahí ya es muy difícil que haya caseína presente. En los más frescos o menos proceso, es más probable que haya presencia de caseína. Entonces, si lo que buscas es no tener caseína, es quítate leche y los quesos frescos, tipo panela y demás, esos tienen más contenido de caseína. Y los añejos ya no tienen contenido de caseína. O sea, es la proteína de la leche. Por eso mencioné que está presente en lácteos. Dice Estela, tengo el hierro muy alto según los últimos exámenes. ¿Debo dejar el multivitamínico y el H&N? Cuando tienes el hierro muy alto, tenemos que revisar dos cosas: niveles de vitamina B y niveles de vitamina C. Si tú tienes un exceso en estas vitaminas, es que se empieza a dar mucha elevación del hierro, porque la vitamina C, por ejemplo, es el acarreador de la vitamina del hierro. Y la del grupo B hace que la hemoglobina presente en los eritrocitos sea mayor, y tener más hemoglobina en los eritrocitos aumenta la captación del hierro, nuestro porcentaje de captación del hierro. Entonces puedes sí estar teniendo ahí un exceso de alguna vitamina, hay que revisar nada más cuál es y trabajar. Víctor y Ana González. Para alguien que tiene Hashimoto, ¿también es recomendable el Wellness Pack? Sí, claro, por supuesto, y aunado a lo que siempre digo, o sea, para mí los buenos hábitos, la buena alimentación es clave. O sea, hábitos es comida, hidratación, sueño, ejercicio. Hay cosas que tenemos que estar trabajando y todo eso va a ayudarte. Y con Hashimoto también. Muy bien. Lucy te pide tu teléfono para ver si me puede consultar y dar seguimiento. Muchas gracias. Y Ahorita, lo escribes, ¿verdad, Angie? Tú ahorita lo pones ahí en el chat. ahorita lo pongo en el... Mientras, aquí en Facebook dice, TSH lo traigo en 19 y ya no puedo caminar. Estoy en reposo absoluto, traigo desbalance hormonal. Me recomendaron cambiar hábitos alimenticios. Sí, completamente. Está bastante elevado. Eso significa que no estás llevando a cabo la producción. Es un caso, bueno, bien marcado de hipotiroidismo. Los cambios de estilo de vida son súper importantes. La alimentación es buena. Mira, la alimentación, como lo hemos estado manejando, 3 veces al día en tu plato. 3/4 partes de tu plato tienen que ser de origen vegetal. Puedes tener la mitad de vegetales, lo más crocante posibles. Entre más colores, más nutrientes vas a tener. El otro cuartito lo puedes tener de ensaladas frescas. Hay una gran variedad de lechugas. Está el kale, puedes meterles semillas, puedes meterles frutos rojos, ¿sí? Y el cuarto restante del plato
puede ser tu parte de proteína. La parte grasa puede ir en todo. Puedes saltear tus verduras rico en un aceitito de coco, que le des ese toquecito a coco. Si no te gusta, un aceite de aguacate, un aceite de oliva. El aderezo de la ensalada fresca puede ser aceite de oliva con un poquito de limón, sal y pimienta, lo revuelves bien y con eso bañas tu ensaladita, ¿no? Tu proteína también la puedes saltear en algún aceite, la que te guste, pescado, res, cerdo, no sé. Así tienen que ser los 3 alimentos del día. En los 3 alimentos del día deben de estar los 3 grupos de macronutrientes, que son carbohidratos, lípidos o grasas y proteínas. En los 3 alimentos del día tienen que estar los 3, ¿sí? Entonces empieza con esa parte. Es probable que tu sueño esté ahorita con ciertas alteraciones. Ahí hay que trabajar sistema nervioso central, tenemos que trabajar quizá con omega 3 para poder corregir esa parte, puedas empezar a tener sueño, tienes que hidratarte bien. ¿Cuánto te tienes que hidratar? Tu peso te lo indica. Divide tu peso entre 28 y esa es la cantidad de agua que necesitas. ¿Por qué entre 28? Porque por cada 28 kilos que tenemos hay que tomar 1 litro de agua. ¿Sí? Acuérdense que nuestro peso está determinado por todo nuestro componente celular y por lo tanto es en base a este peso la cantidad de agua que necesitamos. Entonces, 28 kilos requieren de 1 litro de agua. Entonces, ¿cómo puedes saber cuánto necesitas? Divide tu peso entre 28 y ahí te sale el volumen diario de agua que tú tienes que tener por tus condiciones en específico, ¿no? Eso es en cuanto a hidratación. Empieza a hacer ejercicio, ejercicios de fuerza, ejercicios que nos ayuden a generar masa muscular, porque es súper importante tener masa muscular y no por cuestión estética, sino por cuestiones de salud. Entre más tejido muscular tenemos, más a dónde repartir cosas tenemos. Entonces, eso nos ayuda a tener más balance en nuestro organismo, que estemos funcionando bien, ayuda a la salud de nuestros huesos, ayuda a nuestro equilibrio, ayuda a muchísimas cosas el tener una buena masa muscular. ¿Cómo podemos tener masa muscular? Haz ejercicios de fuerza, ¿sí? También es importante la cantidad de proteína que consumas. Acuérdate, para mantener músculo, tienes que multiplicar tu peso por 1 o por 1.5. Ese resultado que te dé te va a decir cuántos gramos de proteína tú necesitas al día para mantener tu masa muscular. Si tienes un déficit de masa muscular, ¿cómo lo puedes saber? Cómprate una báscula de bioimpedancia, de esas que te vende el Costco, por ejemplo, y y si el porcentaje de grasa, si eres mujer, está por debajo de 25, requieres hacer ejercicio sí o sí, ¿sí? Si está arriba, en 25, arriba de 25, estás bien, no requieres, aunque sigas haciendo lo que estás haciendo, está correcto. Si quieres incrementar masa, vas a multiplicar por 1.6, 1.8, máximo por 2, no más de 2. Y es bien importante, si tienes 3 comidas al día, cuando ya tengas tu gramaje, es muy importante que en cada alimento no haya más de 40 gramos de proteína, porque nuestro hígado no puede procesar más de 40 gramos de proteína por alimento, por cada vez que nos sentamos a comer. Entonces, cuidar nada más de no pasar 40 gramos en cada alimento, ¿sí? Teniendo eso, empezar a corregir sueño, teniendo hidratación, hacer ejercicio, poco a poco vas a ir teniendo menores niveles de tu TSH. Muy bien. Buenos días. A mi nena de 14 años le acaban de diagnosticar la tiroides. ¿Es ideal que tome Wellness Pack? ¿Y qué puede tomar para lo del yodo? ¿Qué alimentos tienen yodo? Les comenté que las algas marinas son ricas en yodo, la alga espirulina también tiene mucho yodo. Creo que brócoli también tiene una buena cantidad de yodo. Es nada más buscar fuentes de yodo y
con eso, digo, ponlo en Google, así ponle alimentos con yodo y te va a decir qué alimentos son los buenos. Pero generalmente lo de vida marina tiene un buen contenido de yodo, ¿no? Lo que son las algas marinas, lo que son incluso algunos mariscos. Si no tienes ningún problema de otro tipo con grasas, puedes comer mariscos, puedes comer camarones, solo que el camarón, si una persona tiene colesterol alto, no es elevado, que no es correcto que esté consumiendo. Em, el yogur puede tener también un buen aporte de yodo, pero mi recomendación es que tú hagas tu yogur, no compres el comercial, porque el comercial tiene muchas azúcares añadidas, el azúcar causa inflamación y bueno, sabemos a dónde nos llevan todos los procesos de inflamación, ¿no? Entonces, hazlo tú mejor en tu casa. Ya en la plática pasada les dije cómo pueden hacer yogur con los probióticos que tenemos. Y acá hablando de probióticos, Lupita Reséndiz en Facebook, mi hija tiene tiroides, está tomando el Wellness Pack y el Smart Shake. Entonces tiene que usar también los probióticos. ¿Y qué más recomiendas, Angie? Pues todo lo que mencioné en la plática en cuanto a alimentos, todos estos, quitarte la comida procesada, ultraprocesada, tener un buen aporte de carbohidratos complejos. Ese es el tipo de carbohidratos que hay que tener en la dieta, complejos. O sea, cuando yo les digo que en los alimentos hay que tener los 3 macronutrientes, yo carbohidratos no hablo de postres, panes, galletas, esos no son los carbohidratos buenos. Los carbohidratos que hay que tener en la dieta son los complejos, los que vienen en los vegetales, los que vienen acompañados de fibra, porque la fibra ayuda a que el impacto en la glucosa con estos carbohidratos no sea tanto y por lo tanto no estimulamos tanta insulina y es mucho más fácil todo el funcionamiento del metabolismo con ese control. Entonces, seguir nada más los alimentos que mencioné en la charla, seguir las recomendaciones de estilo de vida en cuanto a hidratación, alimentación, sueño, ejercicio, y con eso poco a poco vas a ir viendo. O sea, tengan en cuenta, un padecimiento crónico o crónico degenerativo autoinducido no lo hacemos de ayer a hoy. Para que tengamos estos problemas de salud es porque ya estuvimos años con carencias en los nutrientes, años con problemas en nuestras rutas metabólicas que a la larga el cuerpo ya deja de compensar y se manifiesta la enfermedad. Entonces no podemos echar para atrás uno de estos padecimientos en una semana, en un mes, después de años que estuvimos muele y muele y muele al cuerpo hasta que llegó a este padecimiento. Así como nos tomó tiempo desarrollar la enfermedad, nos va a tomar tiempo echarla para atrás y tenemos que aplicarnos en todo. Y bueno, creo que esta pregunta de Chio ya la respondiste, la voy a leer de todas formas. ¿Hay alimentos que no debemos comer con el hipotiroidismo, como los goitrógenos? Sí, lo que mencioné que no se tiene que consumir, o sea, soya, justamente por la parte de los fitoestrógenos que contiene, no es recomendable. Alimentos que estimulen las cuestiones de las hormonas, no es bueno que lo estemos también utilizando. Los alimentos con caseína, los alimentos con gluten, por la permeabilidad intestinal, o sea, lo que yo recomendé que no se comiera, está en base a lo que nos puede causar o llevar al origen de este padecimiento. Pues ahora sí que están respondidas todas las preguntas. Angie, muchísimas gracias. Si en Facebook alguien todavía sigue preguntando, bueno, pues yo les voy a dejar ahí mi WhatsApp para pasarles por WhatsApp el contacto de nuestra amiga bióloga Angie Bustamante. Con muchísimo gusto, yo sé Angie, luego les va a ir respondiendo a cada uno. Y gracias Angie, qué generosa, nos pasamos de la hora, hay mucho interés por este tema. Y bueno, el miércoles que entra a las 9 de la mañana están invitados. Ahora sí que pidan que sigue. Angie siempre nos dice, tengo varios temas, no sé, hay interés en qué sugieren. Bueno, en lo que van pidiendo temas y ahorita les decimos cuáles tenemos.
termino o completo la anterior porque sí te mencioné la parte de las hormonas, pero específicamente preguntó por los goitrógenos, ¿no? Esos lo que hacen es inhibir la producción, la asimilación del yodo. Entonces, evidentemente, si tu problema de tiroides es este vacío nutricional causado por esto, pues no es recomendable, obviamente, consumir aquello que evita que vayas a asimilar el yodo. Ese es para ese caso en específico. ¿Quiénes inhiben esta asimilación de yodo? Normalmente crucíferos, por ejemplo, las coles, la coliflor, las coles de Bruselas, son las que, el brócoli también puede ser, la coliflor, col de Bruselas, son las que inhiben esta asimilación de yodo. Entonces, para ese caso en específico, sí, evitar estas que evitan que se dé la asimilación del yodo. Y de pláticas, déjame, busco, según yo por aquí tenía la lista de las pláticas que te pasé, pero tenemos gastritis, bueno, es gastritis, colitis, y demás. Tengo colesterol, triglicéridos e hígado graso. Tengo, bueno, diabetes ya la vimos. Tengo la del estrés, tengo la de menopausia, tengo, a ver, déjame busco la lista, Pame, que te di. De lo que aquí van escribiendo, han dicho estrés, han dicho colitis nervioso, han dicho menopausia, han dicho hígado graso, gastritis, la menopausia, volvieron a repetir acá gastritis, menopausia, por favor, menopausia en el Facebook, wow, pues fibromialgia ya la vieron, dice Leti Arriola. No, fibromialgia no la hemos visto. Ajá. Pues creo que lo que tuvo más menciones fue menopausia. Si quieres, hablamos de menopausia en la que sigue. Bueno, Realmente es interesante saber qué nos pasa, entender qué nos pasa y dejarlo de ver como la maldición, ¿no? muy bien. Que tenemos. Bueno, pues entonces ya saben, el próximo miércoles 9 de la mañana, hora Ciudad de México, menopausia, y cada miércoles estaremos cubriendo todo este interés que están escribiendo aquí, ¿verdad? Bueno, sí, siguen escribiendo. Gracias, Angie. Que tengan muy buen día. Un abrazo con esta gratitud y alegría. Gracias, te damos gracias. Estén muy bien, muchas gracias, Pame. Nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles. Gracias a todos. Gracias, Angie.